Buenos días, mi nombre es Osvaldo Hernández, cursante de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Marítima del Caribe, y hoy les vengo a hablar sobre el magnetismo y la inductancia magnética. El magnetismo es una fuerza natural, presente en situaciones tan pequeñas como el imán de una nevera hasta campos magnéticos terrestres. Se refiere a la fuerza de atracción o repulsión entre imanes y determinados materiales entre sí, que tienen características o componentes magnéticos. Dicha fuerza se genera a través de partículas cargadas eléctricamente, como pueden ser los electrones y los protones, que se encuentran en movimiento. Y para el desarrollo de esta materia se desarrollaron tres leyes que forman la teoría del magnetismo. Que primero tenemos la ley de atracción magnética, que dice que si los polos son opuestos se van a atraer. La ley de repulsión magnética dice que si estos son iguales se van a repeler. Y la ley de la fuerza magnética nos dice que la fuerza magnética depende de la magnitud magnética entre dos imanes y también de la distancia entre ellos, así como también de los polos. Bien, el estudio de este fenómeno, viene desde hace miles de años por parte de uno de los primeros ejemplares, que sería Tales de Mileto de la antigua Grecia, que descubrió la atracción de la piedra imán, es decir, la magnetita, hacia objetos de hierro. El magnetismo genera diversos fenómenos, como ya dije, puede ser la atracción o la repulsión de los imanes, pero también tenemos otro que es el electromagnetismo. ¿A qué se refiere? Es la relación de la electricidad y el magnetismo como un campo magnético que puede ser generado por una corriente eléctrica. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Bien, ¿qué más? Tenemos el campo magnético. Este concepto fue desarrollado en el siglo XIX por Michael Faraday. En esencia, es una región del espacio en la que una fuerza magnética actúa sobre objetos que tienen una carga eléctrica en movimiento. Puede ser, por ejemplo, un campo magnético en un campo de interacción entre dos o más imanes. Bien, es una región del espacio que, ya dije, rodea un imán o un objeto que genera magnetismo, que tiene propiedades magnéticas, donde se manifiesta una fuerza magnética. Se representa como un campo vectorial. ¿Por qué? Porque tiene una magnitud, la intensidad del campo magnético, y tiene una dirección. Bien, la fórmula del campo eléctrico nos dice que dicho campo se compone de la permeabilidad del espacio libre, que es una constante, que es igual a 4 veces pi por 10 a la menos 7 por Tesla por una distancia sobre amperios. Bien, también tenemos que se compone de la magnitud de la corriente eléctrica, que se mide en amperios. Y también tenemos en cuenta la distancia, que sería R en la fórmula, que se mide en metros. Bien, ¿qué más? Tenemos la fuerza magnética. La fuerza magnética es la que ejerce un campo magnético sobre un cuerpo. Se produce cuando una partícula con carga eléctrica se mueve por un campo magnético. La fuerza magnética, siendo esta una fuerza, se mide en Newton. Y la unidad del campo eléctrico, como ya dije, es el Tesla. Pero la fuerza ejercida por dicho campo también se va a expresar en newtons, por ser esta también una fuerza. Bien, la fuerza magnética tiene varias fórmulas. Primeramente, tenemos que la fuerza magnética es igual a la carga eléctrica que recibe la carga que recibe el efecto de la fuerza magnética, multiplicada por la velocidad de la carga eléctrica, y un producto vectorial con la intensidad del campo eléctrico. Bien. También tenemos que esta fuerza es igual a dicha carga, a la velocidad, multiplicada por el campo, multiplicada por el seno del ángulo que forman la velocidad de la carga y el vector del campo eléctrico. Tenemos también la fórmula de fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. Podríamos utilizar la fórmula anterior, pero muchas veces es más cómodo esta fórmula, que es más directa, si tenemos un conductor rectilíneo, que nos dice que la fuerza magnética es igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la longitud del conductor eléctrico rectilíneo por el módulo del campo magnético y multiplicado por el seno del ángulo que forman el conductor con el vector del campo magnético. Bien. Tenemos otro concepto muy interesante, que es la inducción magnética. Este concepto describe la capacidad de un conductor para almacenar energía en un campo magnético cuando una corriente eléctrica fluye a través de él.
es representada por el símbolo L. La inductancia se mide en henrys con el símbolo H en honor al científico americano Joseph Henry. Resumidamente, se desarrolla, por ejemplo, una bobina de cobre puede ser, que consiste en un rollo de este alambre de cobre en el que va a pasar energía y se va a almacenar, que tiene diferentes aplicaciones, por ejemplo, en conductores, que son componentes electrónicos pasivos diseñados para poseer una determinada inductancia. Se usan para filtrado, almacenamiento de energía y adaptación de impedancias en circuitos. Se usan en transformadores. Aprovechan la inductancia mutua para transferir energía eléctrica entre bobinas a distintos niveles de voltaje, proporcionando aislamiento eléctrico. Tenemos osciladores y circuitos resonantes que son la combinación de inductancia y capacitancia, que forman la base de osciladores y circuitos resonantes. Se usan para generar y filtrar frecuencias específicas en sistemas de comunicación y procesamiento de señales. Por ejemplo, puede ser en una radio. Y como esto tenemos muchos otros ejemplos de lo que se usan estos componentes. Bien, la inducción magnética también se puede calcular a través de una fórmula que nos dice que la inductancia va a ser igual a una división, que sería el número de vueltas al cuadrado por la permeabilidad del material del núcleo por el área transversal, todo eso dividido entre la longitud de la bobina. Bien, esta fórmula asume que el campo magnético se confina al material del núcleo y no considera el flujo de fuga, que puede afectar la inductancia en algunos casos. Muchas veces en la teoría no se toma en cuenta cosas como la fuga o los efectos secundarios, se toman como materiales óptimos, como perfectos, como estoy diciendo, sin efectos secundarios. Y bien, esto sería todo por la presentación teórica. Aquí podemos ver una breve bibliografía de donde extraje la información, y ahora los dejaré con un ejemplo práctico de un circuito que posee una bobina de cobre. Aquí tenemos este ejemplo de un circuito eléctrico con dos resistores en paralelo, que serían los bombillos, una fuente de tensión y a disposición de una bobina de cobre, la cual, como ya expliqué, genera un almacenamiento de energía que va pasando a través de esta fuente, y podemos ver que al encender, la disposición de esta bobina y el almacenamiento de electricidad que genera hace que estos bombillos tarden un segundo más en encender que una respuesta normal, que estos cables estén conectados directamente. Muchas gracias, eso fue todo para mi explicación.